Bueno, vamos a recordar rápidamente algunas cosas de conjuntos numéricos como para ubicarnos. Este es un gráfico como cualquier gráfico criticable, pero para tenernos una idea darnos una idea de cómo estaban, con qué números, con qué conjuntos de números habíamos estado trabajando y más o menos qué relaciones había entre ellos, me parece que nos va a servir. ¿Todos ven bien la imagen y me escuchan bien? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, se escucha bien, profe. perfecto. Bueno, los primeros números con los que ustedes empezaron a trabajar en la escuela primaria eran los números naturales, ¿no? Los números naturales, como todos se acuerdan, eran, los representábamos con una, ya me anda mal esto, con una n, y eran un conjunto discreto que empezaba en el 1 e iba de uno en uno. ¿Cuántos números naturales había? Infinitos, ¿no? ¿Qué operaciones podríamos hacer con los números naturales? A ver, alguien que me diga. Suma, resta, Más. multiplicación. Bien, suma podíamos hacer siempre, ¿no? Dos números naturales los podíamos sumar y me daba otro número natural. Resta, hasta por ahí nomás. Producto de números naturales, no teníamos problema también, ¿no? ¿Cuál era el problema con los números naturales? Si es que tenían algún problema. Básicamente que si yo a 2 le quería restar 3, eso no me daba un número natural, ¿no? Y eso llevó a que empecemos a usar en algún momento de sus vidas y en algún momento de la historia de las matemáticas, que otro conjunto, el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros era el conjunto de los números naturales, al que le agregábamos el cero, y los inversos aditivos, ¿no? También, de nuevo, un conjunto infinito, discreto. Hasta acá solucionábamos el problema de la resta seguro. Ahora dentro de los enteros podíamos restar dos números enteros cualesquiera y obteníamos un entero. Podíamos multiplicar, pero acá había un problema grave con los enteros, que era ¿cuál? ¿Qué operación no siempre podíamos resolver adentro de los enteros? La división. La Muy división. bien, muy bien. Ya entonces ahí aparecieron los racionales. Los racionales eran ¿quiénes? Eran los números de la forma a sobre b, donde a era un número entero y b era un número natural. Las fracciones, los números decimales, no todas esas eran expresiones de números racionales. El conjunto es el de los números racionales. Los números racionales los podíamos expresar como una fracción, podíamos expresarlos en forma decimal, y acá resolvíamos ya el problema de la división. Acá hasta acá, considerando los racionales, que como se veía en el gráfico, obviamente incluyen a los enteros e incluyen a los naturales, podíamos ya sumar, restar, multiplicar, dividir. Eh, pero ¿qué cosa nos estaba quedando afuera? A ver, ¿por qué aparecen estos que están acá? ¿Por qué necesitamos trabajar con los irracionales? A ver, alguien que me diga. Todos los que terminaban en coma, como pi, que termina en 3,14, 15,6. Los periódicos. ¿Alguien más? ¿O alguna otra versión de los irracionales? Raíces. La raíz de Bien, 2. básicamente los irracionales, habíamos dicho que los racionales eran los que se podían escribir en esta forma, a sobre b con a entero y b natural. Pero resulta que a lo largo de la historia fueron apareciendo números que no se podían escribir de esa forma. Por ejemplo, el raíz de 2, como ustedes dijeron, pi, el número de Neper. Bien, bueno, hay infinitos números, así como hay infinitos racionales, hay infinitos números que no se pueden escribir de la forma a sobre b, y esos son los irracionales. Cuando juntábamos todos esos infinitos números racionales más todos los infinitos irracionales, eh, construíamos el conjunto de los números reales, como está ahí. ¿Bien? Ahora, el conjunto de los números reales tenía una propiedad muy interesante, que es importante recordar ahora, que si yo los representaba sobre la recta real, por ejemplo, si yo representaba, a ver, vamos a representarlos en orden, para ir siguiendo la lógica de lo que dijimos. Si yo representaba en una recta numérica, representaba los números naturales que iba a tener representados. Puntos, ¿todos de acuerdo? El 1, el 2, por eso era un conjunto discreto, no estaba toda la recta, estaban solo estos puntos que estoy marcando. Cuando agregaba los enteros, de nuevo, tenía más puntos, otra vez, otros infinitos puntos, pero también es un conjunto discreto.
¿Qué pasaba cuando agregaba los racionales? Cuando agregaba el 1/2, el 3/4, el 1,8. Cuando agregaba todos esos, ¿qué pasaba? Bueno, se empezaba a llenar de puntos la recta, pero, por lo que acabo de decir, seguía habiendo puntos, seguía habiendo lugares. Por ejemplo, acá había un hueco que era pi. ¿Bien? Es decir, recién con los números reales, podemos establecer una relación biunívoca entre los puntos de la recta y los números reales. Es decir, los números reales llenan toda la recta. Bien, eso es lo que llamamos el axioma de completitud. Es decir, los números reales llenan la recta. Eso no pasaba obviamente con los naturales ni con los enteros, y tampoco pasaba con los racionales, que parecía que se empezaba a llenar, pero nos seguían quedando agujeros. Y no solo nos quedaban algunos agujeros, sino que nos quedaban infinitos. Bueno, entre todos los racionales y todos los irracionales llenábamos la recta. O sea que en la recta ya no queda nada vacío, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos entendieron eso? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. O sea, para un número real, a cada número real le puedo asignar un punto de la recta y a cada punto de la recta le puedo asignar un número real. Eso es muy importante para lo que vamos a decir dentro de un rato. Bien, finalmente, a lo largo de la historia, aparecieron estos números que vamos a llamar números imaginarios, y de la unión de los números reales más los números imaginarios va a aparecer lo que llamamos el conjunto de números complejos. Ahora fíjense que en general, históricamente no necesariamente fue así, pero uno puede hacer una interpretación donde uno ve que la aparición de los diferentes números, de los conjuntos numéricos, va como permitiendo resolver operaciones que no podíamos resolver antes adentro de ese mismo conjunto, ¿no? Es decir, cuando queríamos restar dos números reales, dos números naturales, no siempre daba natural. Cuando queríamos dividir dos números enteros, no siempre daba entero, etcétera, etcétera. Ahora, resulta que, por ejemplo, yo quiero resolver x² igual a -4. ¿Eso se puede resolver en los números reales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Los números reales no. No. Los números reales no. ¿Por qué no se puede? Porque un número al cuadrado nunca puede dar negativo. Muy bien, Real. muy bien, muy bien. Entonces, yo ya sé que no existe un x. Bueno, no existe un x real tal que pase eso. ¿Bien? Pero resulta, y esto sí tiene que ver con la historia, y tiene que ver un poco con lo que hacen los matemáticos, las malas costumbres que tienen, de decir, bueno, me voy a inventar algo para poder resolver esto, porque resolver esto puede llegar a ser muy importante. Entonces, eso es algo que uno, fuera de la matemática parece extraño, pero dentro de la matemática es muy común. Es decir, como uno en la matemática puede definir cosas, y mientras defina esas cosas y todo sea un cuerpo coherente de axiomas, de propiedades y demás, y no haya contradicción, en el mundo de las matemáticas todo eso es posible, aunque no tengan ninguna relación con la realidad, ¿no? Porque fíjense que hasta ahora, históricamente, con los reales, con los enteros, los racionales y demás, a todos les podíamos encontrar un vínculo con la realidad. La gente le podía encontrar una relación con su vida cotidiana. Bueno, ¿por qué aparecen acá los números imaginarios? Esto que hablamos recién hace un minutito. Bueno, porque a alguien se le ocurrió decir, si uno puede mirar en la historia a quién, eso no vamos a entrar mucho en detalles históricos, pero a un matemático se le ocurrió decir, bueno, definamos un nuevo número al que vamos a llamar i, al que lo vamos a llamar unidad imaginaria, que tiene esta propiedad que acabo de escribir recién, que i elevado al cuadrado da -1. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿quién es i? ¿Qué número elevado al cuadrado da -1? Bueno, es una definición. Eso no es
como les decía recién, no es una preocupación para los matemáticos, caracterizar quiénes sí. Se define de esta manera y se dice que cumple con esa condición, ¿no? Que I al Mario, una cuadrado, consulta. sí, A medida que ibas introduciendo esto de que cuando tenías una operación que no podías resolver, iban y se inventaban un nuevo número, un nuevo conjunto de no, números. yo dije que uno lo puede leer así a eso, históricamente no fue así, no es que decían, bueno, a ver qué inventamos. Pero cuando uno mira los conjuntos numéricos, uno podría hacer esa lectura, podría decir que cada conjunto, a medida que vamos ampliando los conjuntos numéricos, ese nuevo conjunto numérico permite resolver operaciones que en los conjuntos anteriores no se podían, ¿no? Claro, bueno, eso con palabras más prolijas. Sí, sí. ¿Qué garantía tenemos de que no puede agarrar a alguien mañana y decirte, tipo, desarrollo un nuevo número y Sí, te resuelvo un problema que hoy en día estamos todos de acuerdo que no se puede? Por ejemplo, no sé, 1 dividido 0. Agarro sí. y digo, te invento un nuevo número y te resuelvo este problema que antes no se podía resolver. ¿O es que ya está completo todos los conjuntos? No, y ahora ahora vamos a vincular esto con los reales y vamos a ver por qué eso que usted dice, en definitiva, no sería imposible, y de hecho hay otros números, además de los números complejos, otros conjuntos numéricos que no son así usados habitualmente, pero sí, porque en realidad no habría ningún problema desde el punto de vista matemático que alguien inventara, como usted dice, un nuevo objeto matemático que lo llamara número. Para ser un número tiene que cumplir para poder llamarlo número y decir que eso es un conjunto numérico y demás, tiene que cumplir con ciertas propiedades. No podemos entrar nosotros mucho en eso, algo voy a comentar, pero en primera medida no hay nada que impida que eso que usted dice suceda. ¿Sí? La matemáticas es así, es decir, la matemáticas va definiendo cosas, definiendo axiomas, definiendo sistemas, va construyendo propiedades, teoremas, y eso tiene que tener un montón de condiciones para que eso sea coherente y sea válido y demás, pero uno puede construir nuevos sistemas donde tiene nuevos objetos matemáticos, con nuevas propiedades y nuevas... Eso pasa todo el tiempo en matemática. Lo que pasa es que no está en el ámbito de lo cotidiano en el sentido del sistema educativo de primaria, secundaria o universidad. Pero los matemáticos todo el tiempo construyen objetos totalmente diferentes de los que nosotros estamos habituados a conocer y los usan muchas veces dentro de la misma matemática y nadie entiende muy bien para qué se podría usar eso, para qué podría servir, y mucho tiempo después resulta que aparece un físico, o aparece un químico, o aparece un biólogo, o aparece alguien que utiliza eso, que vivía solo adentro de las matemáticas y le encuentra una utilidad práctica en la ciencia. De hecho, mucha de la matemática que usó Einstein para la teoría de la relatividad no la creó él, existía mucho antes. Y él usó desarrollos matemáticos que existían desde antes en su teoría de la relatividad, y eso ha pasado muchísimo en la física. Hay algo que se llama teoría de cuerdas, que también los físicos usaron mucho después que los matemáticos ya trabajaban con cuerdas y demás. Eso pasa todo el tiempo. Y eso es lo maravilloso que tiene la matemática, ¿no? Que en primera medida la matemática vive dentro de la matemática. No importa si tiene alguna interpretación o algún uso en la realidad lo que los matemáticos construyen. Por eso es una ciencia tan particular, ¿no? Bien, volvemos acá. Entonces, si yo defino i al cuadrado igual a menos 1, y no me importa quién es i, no tengo que decir quién es i, digo que la unidad i es la unidad imaginaria y que tiene la propiedad que si lo elevo al cuadrado da menos 1. Bueno, con esto, con este nuevo objeto matemático que definí, resulta que si yo ahora escribo 2i y lo elevo al cuadrado, ¿qué me daría? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Y por ejemplo, menos 2i elevado al cuadrado, 4. también, menos 4. Entonces, ahora resulta que no tengo una solución para x al cuadrado igual a menos 4, sino que tengo 2. Y menos i. Entonces,
En los números reales, esta ecuación, si x era un número real, no tenía solución, pero ahora si x es un número complejo, y los números complejos los vamos a designar con una c, resulta que hay dos soluciones. 2i y menos 2i. Bien, vamos a ver, usando eso nada más. Hasta ahora lo único que dijimos es que inventamos una cosa que se llama unidad imaginaria, que es una, y no dijimos más nada. Todavía los números complejos. Lo que sí decimos es que elevado al cuadrado vale menos 1. Y con eso resulta que podemos resolver este tipo de cosas. Podemos resolver x al cuadrado igual a k, donde k es un número real negativo. Bien, que hasta ahora no podíamos. Vamos a mirar qué pasa con esta cuadrática. ¿Cómo se resolvería esta cuadrática? ¿Cómo encontraría yo las raíces de esta cuadrática? Una fórmula resolvente. Muy bien. ¿Y la fórmula resolvente qué decía? Decía menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces esto me daría 2 más menos, usted sabe que me equivoco en las cuentas todo el tiempo, así que por favor vayan mirando a ver que no me equivoque. Menos 16 sobre 2. ¿Bien? Sí. Esto daría, lo podría escribir así, podría decir que esto es 1 más menos la raíz de menos 16 dividido 2. Pero la raíz de menos 16 ya sabemos cuánto da por lo que acabamos de decir, ¿no? Menos 4. Si yo tengo x al cuadrado igual a menos 16 y x es un número complejo, ¿quién serían las dos soluciones que tiene esta ecuación? Menos 4. 4i y menos 4i. Muy bien, 4i y menos 4i. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esto acá pongo el 4i porque da lo mismo el menos y el más de acá con este más menos de acá. Sobre 2. No sobre nada. Porque, bueno, voy a poner esto. Entonces, lo dejo sobre 2. Y acá entonces me quedaría dos soluciones. 1 menos 1 más 2i y 1 menos 2i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjense que lo único que estamos usando hasta acá es que i al cuadrado es menos 1 y haciendo cuentas, las cuentas que ya sabemos hacer, ¿no? Bien, y este número que se ve tan llamativo, donde aparece la unidad imaginaria, es lo que vamos a llamar un número complejo. Este es un ejemplo de un número complejo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de él. Pero si ustedes agarran este número complejo y lo reemplazan acá adentro, después dentro de un ratito cuando veamos operaciones con números complejos van a poder hacer esa cuenta, efectivamente se verifica la ecuación y x al cuadrado menos 2x más 5 va a dar 0, tanto para este número como para este. Bien, entonces, por ahora sabemos qué cosa es la unidad imaginaria, que la llamamos i, sabemos que elevada al cuadrado da menos 1, y por lo que vimos recién en estos dos ejemplos nos permite resolver cosas que hasta ahora, con el conjunto de los números reales, no podíamos resolver. Bien, seguimos. Vamos a definir entonces al conjunto, como les decía, de los números complejos C, como el conjunto de los números que vamos a llamar Z, tales que Z tienen esta forma, A más BI. Fíjense que eso sale de acá, es la forma que nos quedó acá. Un número más otro número por I, donde A y B son números reales cualesquiera, e I al cuadrado da menos 1. Con esto que yo acabo de escribir estaríamos definiendo quién es el conjunto de los números complejos. Son todos los números, en general los vamos a llamar Z, no tendrían por qué llamarse Z, se podría llamar de cualquier manera, pero lo habitual es llamarlo Z, y que tienen esta forma, esta estructura, un número real más un número real por la unidad imaginaria. Y lo que tenemos en mente siempre es que la unidad imaginaria es algo que elevado al cuadrado da menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esa forma de definir el número
complejo, es decir, A más BI, la vamos a llamar forma binómica de un número complejo. A lo largo de la unidad vamos a ver otras formas de definir un número complejo o de expresarlo. A esta forma, la que está escrita ahora en la diapositiva, es la forma que vamos a llamar binómica del número complejo, que es la que ustedes en general conocen de la escuela secundaria. Bueno, vamos a aclarar algunas cositas ahí, también de nombre. Como ustedes ven, en el número complejo, tal como lo acabamos de definir recién, hay un sumando, que es un número real, y otro sumando, que es un número real, multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Bien? Esto, a ese número, al sumando que no está multiplicado por la unidad imaginaria, lo vamos a llamar parte real del número complejo, ¿no? Parte real de Z. Y al B solo, no a B por I, al B solo, lo vamos a llamar la parte imaginaria del número complejo Z. Y recordamos siempre que la unidad imaginaria es la I, y que I elevado al cuadrado da menos 1. Por ejemplo, en este número complejo que tenemos acá abajo, 8 más 12i, la parte real es 8, y la parte imaginaria es 12. No 12i, 12. ¿Bien? Por ejemplo, en este otro número complejo, menos 3 menos i, ¿cuál sería la parte real de ese número complejo? El menos 3. Menos 3. Muy bien. ¿Y cuál sería la parte imaginaria? Menos Menos 1. 1. Menos 1. Muy bien. En este número complejo, ¿cuál sería la parte real? 8. ¿Y la parte imaginaria? 0. 0. 0. Muy bien. Y en este otro, ¿cuál sería la parte real? 0. 0. 0. ¿Y la parte imaginaria? Menos 2. 2. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora? No, no, todo bien. Bien, seguimos. Perdón. Se me superpuso acá. Esperen que lo voy a borrar. Vamos a decir entonces, no me acordaba que venía esto acá abajo. Miren que ya hace casi un año que estamos con esto. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos números complejos, Z1 que sea A más BI y Z2 que sea C más DI son iguales? Cuando Z, digamos, perdón, estoy leyendo, estoy diciendo, si tenemos un Z1 que sea más BI y un Z2 que sea más DI, dos números complejos, obviamente A, B, C y D son partes reales, entonces vamos a decir que son iguales, que Z1 es igual a Z2, si solo si, lo que dice acá es que las partes reales coinciden y las partes imaginarias coinciden, ¿no? Es bastante intuitivo. Para que dos números complejos sean iguales, tienen que ser iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Esto es bastante intuitivo, pero no está de más decirlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se representan los números complejos. Y acá viene algo muy interesante. ¿Qué habíamos dicho de los números reales y la recta numérica? Que para cada número real había un lugar de la recta, y para cada lugar de la recta había un número real. Muy bien. O sea que, dicho de entre casa, ya no quedaba más lugar en la recta para poner nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora construimos una unidad imaginaria, estamos hablando de números complejos. Si los queremos representar, en realidad podríamos representarlos de un montón de maneras distintas, e históricamente se representaban primero de una forma distinta de la que los representamos ahora, pero lo que está claro es que no los podemos meter en la recta. Es decir, los números complejos ya no caben, en la recta no podemos poner más nada. Entonces, lo que alguien hizo, que se llamaba Argand, en realidad hay una disputa ahí, como en muchas matemáticas de historia, de quién es el dueño de qué cosa, pero la mayoría se lo atribuye a Argand, que decidió representarlos con un diagrama que se parece a un diagrama, a un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Digo, lo que evidentemente pasaba era que no se podían representar en la recta, entonces era bastante
natural pensar, bueno, en la recta ya no cabe más nada, tenemos que salirnos de la recta, pensemos en alguna representación en el plano. Y lo que se le ocurrió a Argand es tomar un sistema de ejes, al estilo del sistema de ejes de coordenadas cartesianas, perpendiculares, y decir, bueno, sobre el eje horizontal voy a representar a la parte real del número complejo. Y sobre el eje vertical voy a representar a la parte imaginaria del número complejo. Y entonces, donde se intersecte una paralela al eje vertical que pasa por A y una paralela al eje horizontal que pasa por B, en este punto, ahí voy a decir que está el número complejo Z, A más BI. Este diagrama, o diagrama de Argand, no hay que confundirlo ni con un sistema de ejes cartesianos, no hay que confundirlo con R2, no tienen nada que ver los números complejos con los pares ordenados, los números complejos no son pares ordenados, esta representación que está acá no es un punto del plano R2, esto es un diagrama de Argand, nada más, que se parece mucho a un sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones y nada más, no solo se parece. ¿Bien? Pero esa es la representación habitual de números complejos. Y habitualmente se representa también esta flecha que uno enseguida intuitivamente asocia con un vector, pero tampoco, de vector no tiene nada, ¿bien? El nombre que habitualmente se usa para esto que acabo de dibujar, para esta flecha, es la de fasor. Que después eso tiene que ver, probablemente veamos algo un poco más adelante en la práctica, o no, pero seguramente lo van a ver en física y en otras materias, tiene que ver con, fasor viene de la palabra fase, y porque tiene usos básicamente en fenómenos que son periódicos y demás, y donde se usa el concepto de fase. Pero por ahora lo importante es que eso es un fasor, y matemáticamente hablando un fasor es un vector que tiene un punto de aplicación fijo. ¿Bien? Es decir, todos los números complejos, ahora vamos a hacer más dibujitos, todos los números complejos, cuando yo los voy dibujando con este diagrama de Argand, por ejemplo, acá dibujo el número, ¿qué número complejo estaría acá? ¿Cómo lo escribiría? Si esto fuera un diagrama de Argand. 2 más 2. Muy bien. ¿Y el que está acá, quién sería? Menos 1, 2i, más 2i. 2 menos 1i, 2 menos i. Sí, 2 Muy menos bien. ¿Y el que está acá, quién sería? Menos 2 menos 2 más 3i. Menos 2 más 3i, muy bien. Bueno, a todos estos yo les podría asociar un fasor, a todos les podría asociar un vector que sale de un único punto, de un punto en común, que en este caso es el origen de coordenadas, y que termina en la representación gráfica del número complejo. ¿Bien? Mario, una ¿Sí? consulta. ¿El diagrama de Argand se le De puede Argand. agregar como Argand, Argand así. una especie de Argand. profundidad o no? ¿Es únicamente para representar reales e imaginarios? El diagrama de Argand es esto que estamos viendo, es de 2 dimensiones, donde hay un eje que representa la parte real, un eje que representa la parte imaginaria, y el número complejo está en la intersección de la parte real y la parte imaginaria. No tendría O sea, el profundidad, concepto no de tiene 3 profundidad no dimensiones. viene. No. Ok. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque habíamos dicho que los números complejos no son pares ordenados de números y tampoco son vectores. ¿Bien? Que uno pueda representarlos de esta manera y casualmente este número cae donde si esto fuera R2, este sería el par ordenado 2, 2. Bueno, es casi una casualidad, pero los números complejos son números. No son ni pares ordenados ni vectores. ¿Bien? Por eso también diferencio que esto que está acá no es una representación vectorial de los números complejos. En algunos usos de los números complejos es útil representar ese vector que une el origen de coordenadas con el punto que representa al número complejo y que en ese caso se llama fasor porque todos tienen el mismo punto de aplicación. ¿Bien? Bueno, y así podría representar cualquier número complejo. Y podría encontrar entonces para cualquier punto de este diagrama, podría escribir qué número complejo representa, ¿no? Bueno, acá estaría
¿Qué número complejo en este que puse acá? ¿Qué parte real tiene? Menos 4, Menos menos 4 1 y más i. Muy bien. más i. Perfecto. Bien. Segundo comentario importante, bueno, segundo no, ya varios comentarios, perdón. Otro comentario importante respecto a los números complejos. Los números complejos no se pueden ordenar con el orden habitual que nosotros conocemos de los números reales, ¿no? Si yo tenía dos números reales, yo podía decir o que A era igual a B, o que A era menor que B, o que A era mayor que B, si A y B eran reales. ¿Bien? Con el orden que nosotros conocemos de los números reales, no es posible ordenar a los números complejos. ¿Bien? Eso no es muy importante para nosotros, para esta guía, pero es importante que uno lo tenga en la mente, ¿no? Que no tiene ningún sentido decir si este número complejo es mayor o es menor que este número complejo, considerando el orden que conocemos de los números reales, ¿sí? Se podrían definir otros órdenes en los números complejos, pero no el orden estricto que nosotros conocemos en los números reales. O sea que habitualmente no van a escuchar de nuestra boca, ni van a ver por ahí tampoco, salvo en algunas aplicaciones muy particulares, que alguien diga que un número complejo es menor o mayor o algo respecto de otro, ¿sí? Que establezca un orden entre números complejos. Se pueden establecer órdenes que se llaman parciales, pero no es algo que nosotros vayamos a ver ni que nos interese en esta materia, pero sí es importante, me parece, que les quede la idea de que el orden que uno tiene de los números reales, ese orden con la relación de menor o de mayor, no es trasladable a los números complejos. ¿Bien? No hay orden estricto en los números complejos. Bien, ya vimos cómo se representan entonces con un eje real, un eje imaginario. Vamos representando los puntos en ese diagrama de Argand, y la forma de hallar la parte real y la parte imaginaria es similar a la que hacíamos con los pares ordenados en R2, trazando paralelas a esos ejes y viendo, bueno, en qué valor del eje intersecta esa paralela y demás. Eso es bastante conocido. La operatoria es muy conocida, lo importante es que no confundamos este plano complejo o diagrama de Argand con R2, que no son lo mismo, y que no confundamos números complejos con vectores, por ejemplo, o que tengan algo que ver con vectores. ¿Bien? Mario, una consulta. Me parece que Sí. viene con esto de no confundir con vectores, pero si vos agarraras y midieras como el largo del fasor, como una especie de Sí. módulo de... Sí. ¿No podrías establecer como el criterio de es más grande, es más chico o no? Sí, pero ese orden no tendría las mismas propiedades que tiene el orden de los números enteros, números reales, porque por ejemplo, si yo tuviera dos vectores, este para acá y este para allá, dos fasores, perdón, este para acá y este para allá, del mismo largo, si yo dijera que el orden lo voy a establecer a partir de ahí, este número y este número deberían ser iguales. Ah, claro, claro. Haría falta como tomar en cuenta los ángulos que forman con... Y a pesar de eso tampoco sería un orden estricto. A pesar de eso no tendría las propiedades que tienen el orden en los números enteros. De hecho, no lo vamos a hacer ahora, pero si a ustedes les interesa, lo pueden buscar, lo van a encontrar por cualquier lado seguramente. No se puede decidir si i es mayor que 0 o si i es menor que 0. Es decir, i es un número, es la unidad imaginaria. Por eso les decía que no hay que pensar este gráfico como si fuera R2 o algo que se le parezca. Porque la i yo la ubicaría, como este es el eje imaginario, la i hay que ubicarla acá. ¿Están todos de acuerdo? Acá estaría ubicada la i. Sí, sí. Bueno, ahí está la i. Ahora, a la pregunta, ¿i es positiva o es negativa? ¿I es mayor que 0 o es menor que 0? No se pueden responder. Si ustedes suponen que i es positivo, van a llegar a un absurdo, y se supone que es negativo también. Por eso digo, esto parece R2, pero no es R2, porque en R2 sí hay orden, porque es R en un eje, R en el otro, en R2 hay orden, pero acá no hay orden, porque i
no se puede decidir si es positivo o es negativo. Bien, seguimos, nos fuimos por las ramas. Que les quede así en la mente que no hay orden en los números complejos en el sentido de el orden que determina la relación de menor que conocemos de los números reales, y esto, por ejemplo, es algo muy interesante, no se puede decidir si es positivo o es negativo. ¿Bien? Bueno, seguimos. Vamos a ver qué cosa es el conjugado de un número complejo. Entonces ya sabemos que los números complejos los vamos a escribir de esta forma, en forma binómica por ahora, más adelante vamos a usar otra. Esta es la parte real, A es la parte real, B es la parte imaginaria sin la I. Bien. Supongamos que tenemos este número complejo. Z igual a 3 más 4i. Parte real 3, parte imaginaria 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién vamos a llamar el conjugado de Z? Bueno, Z ahí se ve que la parte real es 3, la parte imaginaria es 4. Vamos a llamar conjugado de Z a este que acabo de representar, que se lo identifica con esa barrita arriba de Z. Esto se lee conjugado de Z, o Z conjugado. ¿Y qué me dirían ustedes? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? A partir de ese único ejemplo, mucho no se puede concluir, pero a ver, y después lo definimos. La parte real. La parte real es la misma, es igual. Muy y bien. La parte imaginaria es distinta, es la inversa. Muy bien, entonces vamos a definir a Z conjugado. Si Z es A más BI, si consideramos que Z es A más BI, a Z lo vamos a definir como A menos BI. Esa va a ser la definición de Z conjugado. Por ahora no tiene mucha trascendencia, pero en un ratito vamos a usar mucho esto. Bueno, de cualquier número complejo es bastante sencillo, como ustedes imaginarán. Por ejemplo, si tengo este número complejo, vamos a llamarlo Z1. ¿Cómo se escribe este Z1? ¿Quién es la parte real y quién es la parte imaginaria? Menos 2 más 2. Menos 2, menos 2i. Bien, entonces, el número... No, menos 2 más 2i. Perdón. Dos. Entonces, el conjugado, que está acá abajo, menos 2. ¿quién va a ser? Menos 2i. Menos 2, menos 2i. Es decir, la parte real queda igual y la parte imaginaria tiene el signo cambiado. Y geométricamente, ¿qué podrían decir? ¿Cómo podríamos interpretar geométricamente al conjugado de Z? ¿No es el simétrico respecto de algo? Si agarras el fasor que forma Z No, sin el fasor. y el ángulo. Simétrico respecto al eje de reales. Muy bien, este punto y este punto, si yo miro, son simétricos respecto del eje real. Este era el eje real, y esta distancia es igual a esta distancia, ¿bien? Perpendicular sobre una perpendicular al eje real. O sea que yo podría decir que Z1 y el número conjugado y el conjugado de Z1 son simétricos respecto del eje real. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a mirar una propiedad interesante que tiene el conjugado respecto de Z, para que la vamos a usar dentro de un ratito. Vamos a hacer el producto Z por Z conjugado. ¿Bien? Perdón, Mario, tengo una pregunta. Sí. ¿El plano de Argand tiene que tener la misma escala en la parte real y en la parte imaginaria? Sí, habitualmente eso es como cuando uno representa R2, ¿no? Lo habitual es que la escala sea la misma, pero tampoco tiene por qué ser la misma, pero lo usual es que sea la misma, sí. Porque como vamos a medir cosas en esa representación, si no fuéramos a medir nada, bueno, pero como vamos a medir cosas habitualmente, es conveniente que la escala en los dos ejes sea igual, ¿no? Claro.
Bien, vamos a hacer el producto de z por z conjugado y nos vamos a ir metiendo en operaciones con números complejos. Que dentro de un ratito lo vamos a ver con más detalle. Pero si yo quisiera multiplicar estos dos números complejos, vamos a escribir primero, vamos a pensar qué haríamos intuitivamente y vamos a ir razonando juntos. Si yo quiero multiplicar estos dos números complejos, ¿qué se le ocurriría a uno hacer intuitivamente acá? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer este producto? Distributivo. Distribuyendo. A por A, sí. Bien, entonces si distribuimos acá, voy a distribuir, como tengo acá esta suma y acá esta resta, voy a distribuir en término a término, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me daría? El primer término me daría a al cuadrado. Después me daría menos a por b por i. ¿Sí? Sí. Bien. Después me daría más a por b por i, y después me daría menos b al cuadrado por i. Por i al cuadrado. Por i al cuadrado. Por i al cuadrado, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Se cancela. Bien. Los dos Bien. y medio. Acá estamos suponiendo cosas que no vamos a particularizar y a definir con total precisión, pero estamos suponiendo que la i se comporta como si fuera un número real. ¿Bien? Se comporta Claro. muy parecido a un número real. Bien. En ese caso, profe, o sea, a por bi más a por bi se cancelan. Muy bien. Todo esto se cancela. Y menos b cuadrado por i cuadrado habíamos dicho que era un menos Por 1. definición es menos 1, ¿no? Entonces esto daría a cuadrado más b cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien, vamos a quedarnos con eso en la mente para dentro de un rato. Z por z conjugado da a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Estamos suponiendo que z es a más bi y que z conjugado es a menos bi, por eso acá aparecen a y b, ¿no? Entonces, si z es a más bi y el conjugado es a menos bi, z por z conjugado da a al cuadrado más b cuadrado. Bien. ¿Preguntas hasta acá? De momento no. No. Por mi Muy bien. bueno. Vamos a ver qué cosa es el valor absoluto de un número complejo o módulo de un número complejo. Cualquiera de las dos. Llamarlo valor absoluto o módulo es lo mismo. Es usual cualquiera de los dos, ¿sí? Supongamos que tenemos este número complejo, de nuevo, 3 más 4i, representado en el diagrama de Arganes. ¿Bien? A uno le podría interesar saber a qué distancia está ese número complejo del origen de donde se cruzan esos dos ejes. ¿Bien? Sí. Del número complejo 0, 0. Este sería el número complejo 0 más 0i. Entonces, esa distancia es a lo que vamos a llamar el valor absoluto de z o módulo de z. ¿Sí? Ese módulo de z lo vamos a representar, o valor absoluto, lo vamos a representar con el mismo símbolo que teníamos para los números reales. ¿Sí? Con la barra simple, con las dos barras simples. ¿Sí? Lo cual es bastante coherente porque estamos diciendo que los números complejos son números, ¿no? Y los vectores eran otra cosa que números, y ahí usábamos el concepto de norma de un vector. Acá no vamos a usar la notación de norma, a pesar de que uno tenga la sensación de que está trabajando en R2 y que ve vectores por todos lados. Acá no estamos trabajando con vectores ni con R2. Estamos trabajando con números complejos en un diagrama que se parece mucho a R2, pero no lo es. Entonces, es bastante lógico no confundir con vectores, sino poner la doble barra, y parece bastante razonable usar la misma notación que usábamos para los reales, que eran números, como los números complejos. Entonces, el módulo o valor absoluto de z, si es esta longitud, ¿cómo se calcula? Al cuadrado, la raíz es a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, acá hay un triángulo rectángulo, sé que podemos usar Pitágoras.
Así que esto va a ser lo que mida la longitud de este segmento acá, que sería la parte real al cuadrado, más lo que mida este segmento, que sería la parte imaginaria. Recuerden que la parte imaginaria no incluye a la i, es la longitud, sería 4 al cuadrado, así que esto daría, bueno, 9 más 16, 25. esto daría, perdón, me faltó la raíz cuadrada, disculpen porque es la hipotenusa. La raíz cuadrada de esto, la raíz de 25, 5. Entonces, el valor absoluto o el módulo de z es 5. En general, si uno lo quisiera escribir en términos más generales, si z, el número complejo, es a más bi, el módulo o el valor absoluto de z sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Repito, la parte imaginaria no incluye a la i, ¿no? Entonces, esto sería el módulo de z. Y ahora recordemos lo que acabo de escribir hace unos instantes. Habíamos dicho que z por z conjugado nos daba a al cuadrado más b al Cuadrado cuadrado. más b cuadrado. Entonces, ¿podríamos relacionar estas dos cosas de alguna manera? Sí, se podría reemplazar dentro ¿Y Que- qué diríamos? Z por el conjugado de Z es igual al módulo de Z. ¿Seguro? Es que El el módulo de cuadrado z a del la módulo. raíz. Al cuadrado. La raíz. Habría Bueno, que elevar esto al cuadrado, ¿están de acuerdo? Z por z Claro, sí. conjugado es el cuadrado del módulo de z. Claro. ¿Todos de Sí. acuerdo? Sí. Sí, sí. Muy bien, eso es muy importante y lo vamos a usar ahora dentro de un ratito también. Entonces, por ahora, dos propiedades interesantes a partir de la definición de conjugado de un número complejo z y valor absoluto de un número complejo z. ¿Preguntas hasta acá, chicos? por ahora no, Mario. No, seguimos. Bien. Esperen que ya se me metió. Bueno. Vamos a meternos entonces en las operaciones. Ahora, ya definimos qué cosa era un número complejo, lo representamos gráficamente, lo graficamos, vimos qué cosa era el conjugado de un número complejo y vimos qué cosa era el módulo o valor absoluto de un número complejo. Bueno, ahora vamos a formalizar un poquito algunas cuestiones. Bueno, antes de la suma vamos a aclarar algo que es muy intuitivo, pero es necesario aclararlo, lo voy a escribir por acá por un costadito. Supongamos que yo tengo z igual a más bi. Obviamente, como esto es un número complejo, estamos sobreentendiendo siempre que hay b son números reales. ¿Y qué pasaría si yo tengo otro número real, k, y quiero calcular k por z? K por z sería k por a más bi. ¿Y cuánto daría eso? ¿Qué les parece? KA más Más KBI. I. K por A más K por B. Perfecto. Es así. Así se multiplica un número complejo por un número real cualquiera. ¿Bien? Sí. Aclarado eso, ¿qué les parece de nuevo que habría que hacer si yo quisiera sumar Z1 más Z2? Se suman las componentes. Muy bien. No diríamos componentes, ¿qué diríamos? ¿Qué se suma? La Parte parte real por real un con lado y la Parte parte real y imaginaria las por el partes otro. imaginarias. Muy bien. Ahí. Ese abuso viene del hecho de que uno, naturalmente, por la forma en la que se representan los números complejos, uno identifica números complejos con pares ordenados, con vectores de dos componentes, entonces habla de componentes, pero estos son números. ¿Bien? Si son números, hay parte real y parte imaginaria. Bien. Entonces, muy bien, como ustedes dicen, la definición para la suma es la parte real de la suma es la suma de las partes reales y la parte imaginaria de la suma es la suma de las partes reales, de las partes imaginarias de cada número. ¿Bien? Entonces, este número es Z1 más Z2. ¿Y cómo se construye ese número? Sumando las partes reales y poniéndolo en la parte real, sumando las partes imaginarias y poniéndolo en la parte imaginaria. Muy bien, ahora, siguiendo esto que yo escribí acá al costadito, fíjense que si yo pensara en quién es menos z,
podría pensar que menos z es menos 1 por z, y si menos z Perdón, es Mario. menos 1, ¿eh? ¿No sería B más DI? Sí. Bien, muy bien. Muy bien por estar atentos, chicos. Perdón por interrumpirte. No, perfecto, es que me tienen que interrumpir. Soraya no está atenta. No estaba atenta, estaba mirando justo los ejercicios que estaba preparando para ahora. Menos z. No, está bien, no tiene por qué estar mirándome atenta, Soraya, pero digo, la descubrimos que estaba haciendo otra cosa. Entonces, menos z sería menos 1 por z. Y menos 1 por z, entonces, ¿qué sería? Sería menos A 1 menos BI. por a más bi. Vale. Entonces, ¿qué daría menos z? Daría menos a menos bi. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque si yo quisiera hacer z1 menos z2, ¿cómo lo podría pensar? Como z1 más menos z2. ¿Bien? Sí. Sí, sí. De modo que hacer z1 menos z2, si lo pienso de esta manera, me va a terminar quedando a más bi más menos z2, que sería menos b menos d por i. Entonces me terminaría quedando a menos b en la parte real, más... Sí, no sería No, mal. hay un Sigo C. escribiendo... Sí, C, acá C, está, C. perdón. Sí, porque me estoy apurando. Acá me quedaría C. Y abajo también, hay Mario, y abajo también se Sí, 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 sí. Acá sería C. Muy bien. Entonces, acá sería menos C, acá es A menos C, y acá sería B menos D por I. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Básicamente, para restar dos números complejos, resto las partes reales y resto las partes imaginarias. ¿Bien? Ejemplito sencillo y seguimos. Menos 2 más 3i menos 1 más... Vamos a poner menos para... Menos i. ¿Cómo sería esta resta? ¿Cuánto daría? Daría menos 3 más 2i. Menos 3 porque es menos 2 menos 1 y 4. 3 Ah, no. menos menos 1 sería más 4, o sea, más 4. 4, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Está bien. Bien. ¿Preguntas de cómo se multiplica, de cómo, perdón, se suma o se restan dos números complejos? Todo perfecto. No. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se multiplican, cómo se resuelve el producto de dos números complejos. Bueno, y ahora retomamos el ejemplo particular del caso que hicimos allá para z y su conjugado. Supongamos ahora que yo quiero multiplicar estos dos números complejos, z1 y z2 cualesquiera. Y los vamos a resolver aplicando lo que sería la propiedad distributiva de los números reales. ¿Bien? ¿Qué cuentaría acá entonces? A ver. Sería A por C A por C, más A A por por D DI por I, más más B por C por B I, por C. Bien. más B por D por I al cuadrado. ¿Bien? Y Y finalmente entonces esto me daría A por C. A C Y fíjense más que esto era un menos 1, ¿no? menos 1, claro. Entonces me queda menos B por D, y esto sería todo real, porque no está acompañado de la unidad imaginaria. Sí. Más A, A por D, más B por C, B, C, y todo esta por I. sería, claro, o sea que esta sería la parte real, esto sería la parte real del producto, y esta sería la parte imaginaria del producto. De Z1 por Z2. Esto es un 1, ¿eh? Esto que se ve feo acá es un 1. Está bien. Bien, esto uno podría definirlo así directamente y decir el producto de dos números complejos, Z1, Z2, es esto que está acá, y darlo como una definición, ¿no?
Bien, Sí. pero para que uno se lo acuerde, está bueno pensar que eso viene de razonar como si estuviera distribuyendo, usando la propiedad distributiva en los números reales. Vamos a hacer un ejemplito con dos números. Supongamos que tenemos el número 1 menos 2i complejo por menos 3 más i, y entonces hacemos el producto. ¿Qué me daría el producto? Menos 3. ¿Más 3? ¿Seguro? No, menos dije. Menos 3, perdón. Claro. Sí. Más i. Más i, Menos. más 6i, Más 6i, sí. menos 2 por i cuadrado. Sí. Y Que esto sería más daría 2. menos 3 más 7i, 2. y esto terminaría quedando un 2 positivo. Así es. Así que esto me terminaría quedando menos 1 Menos más 1 más 7i. 7i. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Está bien así. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? No, no, Mario. Bien. Cociente de números complejos. Vamos a ver cómo haríamos para dividir, para hacer Z1 dividido Z2. Evidentemente vamos a aclarar que Z2 no sea el número No. complejo 0 más 0i, ¿no? Sí. No podemos dividir por 0. Entonces queremos ver cómo hacer esta división, cómo calcular Z1 dividido Z2. Pero antes vamos a hacer algo. Ustedes se acuerdan que en los números reales, si yo tenía el número real 8, un número real que no fuera 0, podía hablar del inverso multiplicativo. ¿Quién era el inverso multiplicativo de 8? ¿Un octavo? No. Muy bien. El inverso multiplicativo era un número que multiplicado por 8 me diera 1. ¿Bien? Y este 8, este 1 octavo, lo podía escribir como 8 a la menos 1 también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ahí vamos bien? Bueno, ahora supongamos Sí. que yo tengo un número z cualquiera y me pregunto quién sería el inverso multiplicativo. De nuevo, z que no sea 0 más 0i. Sería 1 Yo sobre z. quiero hallar su inverso multiplicativo. Entonces, estoy buscando un z a la menos 1, tal que si hago z por z a la menos 1, me dé 1. ¿Están todos de acuerdo? Yo no Sí. sé quién es ese z a la menos 1 todavía. Pero si es el inverso multiplicativo, tiene que cumplir con esta propiedad. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora miren. Voy a multiplicar a ambos lados por el conjugado de z. Perdón, ahí puse una raya de más. Multipliqué por z conjugado a ambos lados. Bien, tengo una identidad, multiplico por lo mismo de los dos lados, se conserva la identidad. Pero z conjugado por z, ¿a qué era igual? El módulo de Módulo z al cuadrado. cuadrado. Esto era el módulo o el valor absoluto de z al cuadrado. ¿Bien? Y Sí. esto evidentemente da z conjugado. ¿Sí? Y Sí, sí. como yo estoy diciendo que z no sea 0, ¿sí? Acá decía que no sea y no tachaba el igual. Como estoy diciendo que z no sea 0, si z no es el 0, entonces el módulo de z tampoco da 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Entonces, este número que está acá, módulo de z al cuadrado, no vale 0 seguro. Entonces lo puedo pasar para el otro lado dividiendo. Y puedo escribir esto. Y finalmente encontré quién era el inverso multiplicativo de un número complejo z. Para cualquier número complejo z, yo puedo calcular su inverso multiplicativo haciendo el conjugado dividido el módulo al cuadrado. ¿Bien?
¿Se puede decir que es una fórmula para Sí, todos los ahora casos? ahora ustedes lo van a usar así. Ah, ok. Después se acuerdan de esto, pero lo que digo es, ¿entendieron cuál es el razonamiento? Sí, sí. Yo Sí, sí, estaba buscando utilizando un lo previo. número que cuando lo multiplique por z me dé 1. Yo no sabía quién era este número cuando empecé. Entonces dije, bueno, multiplico por el conjugado de ambos lados, z conjugado por z da el cuadrado del módulo. Ahora, como esto seguro no es 0, este seguro no vale 0, lo puedo pasar dividiendo y finalmente logré, entre comillas, despejar el inverso multiplicativo. ¿Bien? Vamos a ver si Sí. funciona. Supongamos que z sea 1 más i. Vamos a hallar z a la menos 1. Vamos a hallar el inverso multiplicativo. Según lo que dice acá, ¿qué tendría que Sería hacer? eh, Tendría que 1 dividir 1 menos i, ¿bien? sí, ¿Dividido quién? a cuadrado más b cuadrado, que sería 1 cuadrado más 1 cuadrado. Bien. ¿Y cuánto daría eso? ¿Qué pongo abajo? Eh, Este número que está abajo es un 2. número complejo, pero tiene una particularidad. Este número Nunca tiene puede ser parte cero. imaginaria, sí, y además la parte imaginaria de este número, de este que está acá, la parte imaginaria del valor absoluto al cuadrado, la parte imaginaria es 0, es decir, este número es un número real. ¿Todos de acuerdo? ¿Quién era el módulo al cuadrado? Era a cuadrado más b cuadrado. ¿Hay parte Sí. imaginaria acá? No, No. ¿Ustedes ven la i acá en algún lugar? no, no, No. no. El cuadrado del módulo me da un número real, que además sabemos que es positivo, pero es real. Por eso puedo hacer esta división ahora, porque todavía de división no hablamos nada. Estamos haciendo Claro. cuentas para poder hablar de la división, pero dividir números complejos no sabemos todavía. Entonces, ¿quién pongo acá abajo? ¿Quién es la norma de... perdón. ¿Quién es el módulo de z elevado al cuadrado? Sería 2. Raíz de 2. En realidad, 2 porque la raíz se anula con el cuadrado. Ah, es verdad. Está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá abajo que iría 2. 2. Entonces, ¿quién sería el inverso de z? Sería Un un medio medio menos un medio y. menos un medio de i. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Y si esto estuviera bien, y yo ahora hiciera entonces 1 más i por un medio menos un medio de i, ¿qué me tendría que dar? Un medio. No, ¿qué me tendría que dar como resultado esta cuenta? Uno. Debería ser Está 1. bien, me tiene que dar 1, porque toda Claro. esta cuenta la hicimos para hallar el inverso multiplicativo de z, el z a la menos 1. Bien, ¿cuánto da esto acá? A ver, da un medio Un medio. menos un medio de i más Sí. un medio de i, ¿sí? Sí. Menos un medio por i al cuadrado. ¿Todos de Más un acuerdo? medio. Entonces esto se cancela y finalmente me quedó un medio más Más un un medio medio igual a y esto 1. me dio 1. ¿Sí? Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí, Mario. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Entendió? Muy bien. Perdón. Entonces, voy a salir porque pensé que tenía otra diapositiva, pero no tengo. Perdón. Esperen que vengo acá. Salgo de acá. Pensé que había agregado una diapositiva, pero no. Ya vuelvo. Bien. Vuelvo a compartir.
Bueno, entonces ahora estamos en condiciones, lo vuelvo a escribir acá, supongamos que tenemos un Z1 igual a A más BI, no sé por qué le puse paréntesis, y tengo un Z2 C más DI. Y quiero hallar Z1 dividido Z2, y habíamos dicho que estábamos suponiendo que Z2 no sea el 0. ¿Bien? Entonces, yo puedo pensar, si yo en los números reales tenía que hacer 3 dividido 5, podía pensar que eso era 3 por un quinto. Podía pensar que era 3 por el inverso multiplicativo de 5. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, si quiero dividir Z dividido Z1 dividido Z2, puedo pensar que estoy haciendo Z1 por el inverso El inverso multiplicativo Z1. de Z2. Y Z2 sí. ¿Sí? Siguiendo esta lógica que teníamos acá para los números reales. ¿Bien? Bueno, pero eso sería, por lo que acabamos de decir recién habíamos dicho, acabamos de probar, que Z, el inverso multiplicativo de Z2 es el conjugado de Z2 dividido el módulo de Z2 al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Esto es lo que dijimos hace unos minutos. Entonces acá tendría que hacer Z1 por Z2 conjugado sobre el valor absoluto o el módulo de Z2 al cuadrado. Bien, y esa es la forma en la que vamos a dividir dos números complejos. Ustedes dirán, bueno, no se entiende mucho cómo lo vamos a dividir. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos Z1 igual a 2 menos i y Z2 igual a 1 más 3i. Entonces yo quiero hacer 2 menos i Menos 1. dividido 1 más 3i. ¿Bien? Entonces lo que acabamos de decir recién, lo que acabamos de decir es que para dividir dos números complejos, tengo que al numerador multiplicarlo por el inverso multiplicativo del denominador. Y el inverso multiplicativo ya lo habíamos calculado. ¿Bien? O sea que básicamente lo que tengo que hacer acá es agarrar el 2 menos i y multiplicarlo por ¿quién? 1 menos 3i. 1 menos 3i, y tengo que Dividido dividir, la división la puedo poner acá o la puedo poner toda, es lo No, mismo, ¿no? 10. ¿Quién sería? Dividido 10. 10. Muy bien, dividido 10. Pero 10 es un número real, así que por números reales sabemos dividir, no tenemos ningún problema. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, hago la cuenta de arriba, que ¿cuánto me daría? 2 menos 6i menos 6i menos i menos más i 3i cuadrado. más 3i Y cuadrado. abajo 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, finalmente, ¿qué me quedó acá? Me quedó Sería menos 1. claro, este 3i cuadrado, todo esto daría menos 3. Menos 3, sí. Así que me termina quedando menos 1, Menos 1, menos menos 7i, 7i dividido 10. Así que escrito en forma binómica, sería menos menos un un décimo, décimo, menos menos 7 7 décimos de i. décimos de i. Y este sería el resultado de dividir Z1 y Z2. Bien, lo que uno ve a veces como reglita en la escuela secundaria, si ustedes miran esto fijo, esto es Z1 por el conjugado de Z2, y acuérdense que el módulo de Z al cuadrado el módulo de Z2 al cuadrado es Z2 por el conjugado de Z2. O sea que esto que está acá abajo también lo puedo escribir como Z2 por el conjugado de Z2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes decían en el secundario era que para dividir Z1 dividido Z2, había que multiplicar arriba y abajo por el conjugado del que estaba dividiendo, ¿no? Del divisor.
pero eso es básicamente esto mismo que acabamos de decir, escrito de otra manera, usando que el cuadrado del módulo de Z2 es Z2 por el conjugado de Z2. ¿Sí? ¿Preguntas de cómo se dividen entonces dos números complejos? Por mi parte no, Mario. Bien, si nadie tiene preguntas, vamos a hacer van a hacer ustedes. Supongamos que tenemos, y vamos a practicar todo esto, supongamos que tenemos Z1 igual a 1 menos I, y Z2 igual a menos 2i, y Z3 igual a 2 más 3i. Vamos a calcular menos 2 por Z3 más Z1, todo por Z2, dividido Z1. Vamos a hacer ese cálculo. Bien. ¿Lo copiaron? Todavía no, Mario. Copienlo Ahora o capturen la pantalla. Bien, ¿puedo dejar de compartir? ¿Ya lo copiaron? Por mí sí. Sí, ahora está. Muy bien.